Ahora sí ya empezamos. Tú- Bueno, muchísimas gracias Jesús por estar aquí. Hoy vamos a tener una plática muy tranquila para ver cómo empezar a emprender, que es como nuestro tema principal. Pero primero no sé si te quieras presentar tú, o sea, quién eres, qué haces, para que pueda la gente... Sí, claro, pues muchas gracias por la invitación primero. Mi nombre es Jesús de la Vega, yo digo, desde hace ya varios años soy emprendedor y también desde hace un par de años soy parte del Instituto de Emprendimiento Eugenio Garza Lagüera del TEC de Monterrey, en donde trabajamos en el área de creación y desarrollo de empresas y ecosistemas empresariales. Sí, muchas gracias. De hecho, Jesús a nosotros nos ha ayudado muchísimo, ha sido nuestro mentor ya por bastante tiempo. Se aprecia mucho, muchas gracias Jesús. Y no, con muchísimo gusto que estés aquí. Entonces queríamos empezar preguntándote como, ok, o sea, ¿para quién es el emprendimiento? Y más allá de eso, ¿tú crees que exista como un perfil emprendedor? O sea, creo que es como la pregunta del millón y depende mucho de a quién le preguntes, ¿no? Porque hay como 1000 autores que lo definen de muchas maneras, ¿no? Yo en su momento cuando estudié en un programa español, ahí la perspectiva era que eras emprendedor una vez que abrías una empresa, ¿no? Abrías una empresa y ya eras emprendedor. Y tenías ciertas, pues sí, actitudes y perfiles importantes, ¿no? Una persona con una alta resiliencia al cambio, con mucha iniciativa, con la capacidad de adaptarse muy rápido y que tenía su empresa, ¿no? Demostrar esas habilidades al tener su empresa. En el caso de otras perspectivas, por ejemplo, en el TEC es un poco más amplio, en donde son cualquier persona que esté realizando alguna iniciativa, ¿no? Que la inicia, ¿no? Como la palabra lo dice, como más definición de diccionario, ¿no? De emprender, y ese emprendimiento puede que no sea necesariamente una empresa, sino que sea una asociación civil, sino que sea un grupo estudiantil, puede haber ahí como diferentes vertientes en emprendimiento. Hace relativamente poco también que estuve tomando un curso de directores de operaciones con Harvard Business. Ellos incluso en inglés lo dividían como en dos conceptos que estaba curioso. Entrepreneurship y entrepreneuring. Entonces, el entrepreneurship era como más el de proyectos, ¿no? O sea, que lanzaban proyectos que no necesariamente tenían que ser una empresa y requerían ciertas habilidades específicas, ¿no? Mucho tema de habilidades blandas, habilidades sociales e ir desarrollando diferentes conexiones. Y en el caso de entrepreneuring, ellos ya lo referían como aquellas personas que activamente tenían una unidad de negocios constituida, que estaba operando, en donde necesitaban también otras habilidades técnicas. Entonces, creo que, o sea, realmente cualquier persona, si se siente emprendedor o emprendedora, fuera de todas estas definiciones de instituciones y diccionarios y así, puede autodefinirse como emprendedor y emprendedora, al desarrollar habilidades como la iniciativa, la proactividad, la persistencia ante el cambio y la capacidad de adaptarse. Creo que son habilidades importantes que todo emprendedor o emprendedora, ya sea abriendo una empresa o ya sea con algún otro tipo de iniciativa, tiene que ir desarrollando y pues puede proclamarse como emprendedor o emprendedora. Oye, y mucho en redes sociales ha salido muchísimo el término, o se ha hablado muchísimo de, por ejemplo, la mentalidad. No sé, ¿tú cómo ves ese aspecto, como la mentalidad que tienes que tener para emprender? Ok. Pues creo que es como un tema mega diverso, ¿no? Sí, sí entiendo la perspectiva de algunas personas que lo aterrizan exclusivamente como, ay, es que tienes que tener una mentalidad emprendedora, ¿no? Y se genera algún fuera de las definiciones, se genera como algún estereotipo en redes sociales de qué es ser un emprendedor, ¿no? Que por ahí hubo ejemplos muy, muy malos y extraños con Carlos Muñoz, o luego había otros temas ahí en Shark Tank, y como que en la cultura pop ha ido permeando mucho el emprendimiento, lo cual desde mi perspectiva también es muy bueno porque se visibiliza mucho más, ¿no? Y creo que sí hay un emprendimiento, más bien no creo, hay un emprendimiento profesional en donde específicamente son personas que se formaron para ser emprendedores o emprendedoras y son especialistas en la técnica, y hay carreras en diferentes universidades a lo largo del mundo que se especializan específicamente en emprendimiento. Y también está el emprendimiento de la cultura pop, ¿no? Creo que las habilidades son
muy diversas. Por ahí un autor que, si no mal recuerdo, es John Katzenbach de Harvard Business Review, resume 21 habilidades específicas del emprendimiento, que son un poquito las que ahorita les estaba platicando, ¿no? Sí, la resistencia al cambio, la capacidad de afrontar las adversidades, habilidades sociales. Pero creo que estas habilidades se pueden ir desarrollando de acuerdo a cada uno de los perfiles. Hay emprendedores o emprendedoras que están muy, por ejemplo, como mi socio, ¿no? Tal vez están muy inviscuidos en la parte humana, ¿no? Y son muy buenos en la parte social, interactuando con los stakeholders y con los clientes y con, y con el equipo, ¿no? Que es el caso, por ejemplo, de mi socio Salvador. Yo soy un poco más introvertido, lo cual ha sido también una ventaja para mí, porque me enfoco más en el diseño, en el modelo, una parte un poquito más ejecutiva, en donde pues no necesariamente tengo que estar interactuando con un montón de personas, sino teniendo como una visión más focalizada, pero se van complementando. Entonces, creo que las habilidades básicas eran estas tres que platicaba, o sea, la persistencia ante el cambio, la capacidad de afrontar las adversidades y la adaptabilidad son parte de las importantes habilidades que tiene que tener un emprendedor. Ya como todo lo demás se vuelve un complemento o algo que surge de acuerdo a cómo opera tu propia empresa, ¿no? Porque igual va a ser súper diferente quien esté emprendiendo, bueno, yo lo puedo platicar porque me ha tocado emprender en temas de, no sé, industrial, de construcción, que es súper diferente a otro emprendimiento que tuve con artesanos, por ejemplo, Sí. o en tecnología. Entonces, creo que más bien ahí es crear ese skill set en el que puedas comprender de manera panorámica la industria en la que vas a estar trabajando, para poder tú como emprendedor o emprendedora unir los puntos. O sea, tu trabajo, más allá de imponer tu visión o de ser como la mente maestra detrás de la empresa, es unir a esas mentes maestras a trabajar juntas y entenderlas y llevarlas a un objetivo en conjunto. Sí, claro, como esta adaptabilidad y liderazgo, ¿no? Que se puede ir desarrollando. Oye, ahorita tocaste un tema muy interesante de los influencers y yo lo que de alguna manera el emprendimiento en los últimos años se ha vuelto como una moda, ¿no? Entonces también quería en este podcast como aprovecharlo y poder hablar no solo hacia el público joven, de gente que quiere empezar a emprender, pero también a gente ya más grande que también tiene esas ganas de empezar a emprender, pero creo que no sé, de alguna manera como que se les deja de lado en este momento porque realmente ahorita me ha surgido mucho esta como iniciativa de emprender, pero más como una moda en redes sociales que ha sido muy adoptada por muchos jóvenes, pero siento que también muchas veces esos adultos se los está dejando de lado. Sí, como que quienes están tomando el reflector en emprendimiento, no se podría pensar en un Sam Altman de OpenAI o Elon Musk o diferentes figuras, ¿no? Que podríamos ver ahí como estelares en emprendimiento. Pero como tú bien dices, o sea, el emprendimiento no es como que tenga edad, ¿no? O sea, al menos aquí en México, partir de los 18 años ya puedes constituir una empresa y puedes estarla operando mientras tus facultades mentales estén funcionando bien, ¿no? O sea, la edad no es un límite, puede haber grandes empresarios y empresarias con 18 años o incluso menores, y puede haber incluso también grandes empresarios o empresarias con 85 años, ¿no? Yo creo que es muy padre el que se esté visibilizando diferentes tipos de emprendimiento a diferentes edades, y pues se tiene que ir abriendo cada vez más, ¿no? El que haya espacios en donde tanto personas mayores que tal vez por su perfil tecnológico están emprendiendo en otras áreas que también conllevan innovación, y que también los jóvenes puedan escucharles, ¿no? En uno de nuestros últimos estudios del Global Entrepreneurship Monitor que hacemos con la Universidad de Babson, notábamos que después de la pandemia, más bien, previo a la pandemia, las personas que más probabilidades tenían de emprender eran personas relativamente menores, ¿no? Menores de 35 años, entre 20 y tantos, 30 el principio de sus 30, ¿no? Las personas que más emprendían. Porque eran jóvenes, porque tenían iniciativas, porque tenían energía, porque tenían tiempo, en algunos casos tenían recursos, y ahí había una tendencia a emprender.
Después de la pandemia 2020, 21, 22, 23, empezamos a ver una tendencia que cambió un poquito, en donde las personas que más estaban dispuestas a emprender eran personas mayores, Mm. incluso personas de la tercera edad, y los jóvenes cada vez emprendían menos, lo cual, si lo vemos de cierta manera, es una gran oportunidad para los jóvenes que siguen emprendiendo porque Sí, tienen claro. menos competencia joven, pero por otro lado eso reflejó, muy desde mi perspectiva personal, como este miedo al cambio, ¿no? Porque Mm. pues, atravesamos una época pues muy diferente, o sea, que nadie se esperaba, con muchos cambios, que pues el mundo no ha sido igual desde entonces y seguimos experimentando cambios, pero fueron bastante drásticos, y por eso me parece que las personas jóvenes buscan alternativas económicamente más estables, aparentemente, que el emprendimiento, que en un inicio podría parecer retador porque a pesar de que llegues a tener un ingreso fijo, pues tienes que mantener esos Sí, clientes y claro. tienes que... Y depende de ti, ¿no? Que tanto estés pudiendo o no generar, ¿no? Ajá, y depende de ti. Al final si trabajas en una empresa como empleado o empleada, tienes seguro de que cada quincena, mientras tengas tu contrato, te van a pagar y un día te van a despedir, ¿no? Exacto, Esa parte la tienes segura o te retiras, ¿no? exacto. Si es como tu perspectiva. Y con emprendimiento es diferente, o sea, lo que tienes que hacer sí o sí es pagarle a todos tus proveedores, pagarle a todos tus empleados, pagar todos tus impuestos y bueno, después vienen las utilidades, también entre los empleados puede estar tu sueldo, ¿no? Ya. Pero suena más retador. Creo que y las gráficas tampoco ayudan mucho, ¿no? Muy pocos emprendimientos sobreviven después de un año, muy pocos emprendimientos facturan más de el $500,000, que puede que a algunas personas les suene como mucho, pero realmente es poco dinero ya que tomas en cuenta como todos los gastos Sí, en diferentes rubros e sí, industrias. sí, sí. Pero pues aún así es parte del orden social. La mayor parte de los empleos que se generan en México y en otros países de Latinoamérica son de micro, pequeñas y medianas empresas. Mm. Entonces, tiene que seguir habiendo emprendedores, tenemos que seguirlos apoyando, de la edad que sean, y poder avanzar con las empresas del país. Oye, qué bueno que tocaste ese punto porque justo yo ahorita lo que te quería preguntar es como eso, ¿qué implica emprender? Y porque mucha gente también ahorita se ha vuelto todo ese boom, ¿no? De que te da la libertad, te da como como la forma como así por decir de escapar del sistema, ¿no? Pero si lo ves realmente emprender no, es algo bastante complicado, no es para cualquiera y más allá, por ejemplo, muchas veces hay que comprender que, por ejemplo, el emprendedor, a veces cuando tú empiezas a emprender, como tú lo decías, al final cuando viene el reparto de utilidades, tú acabas siendo el último al que le pagan, ¿no? Porque pues tienes muchísimas responsabilidades de pago antes, entonces no sé si nos puedas platicar un poquito más de eso, de como qué implica emprender, o sea, los sacrificios a lo mejor que tuvieras que hacer. Sí, es como al estilo el tío Ben y Peter Parker, ¿no? O sea, con un gran poder conlleva una gran responsabilidad. El poder es que eres socio o socia de una empresa y es tu propiedad, ¿no? Junto con la de otros socios o socias o solo tú. Y esa responsabilidad significa que pues vas a tener que hacer que esa estructura funcione y sea rentable y sea productiva, no solo para ti, sino para tus clientes, para tus empleados, para sus stakeholders, para la sociedad a través de los impuestos. Entonces, es un reto importante. Pero al final creo que mi perspectiva después de tantos años como viviendo en diferentes ecosistemas de emprendimiento y ya viviendo como tanto el crecimiento del emprendimiento en la cultura pop como cuando era todavía como un poco de underdog, Ujú. quien estaba emprendiendo joven, es que pues el emprendimiento es una profesión, como un doctor o como un policía que tiene retos y oportunidades. Sí, si lo haces de una manera correcta, sí puede alcanzar la libertad financiera, que es mucho de lo que creo que se promociona en la cultura pop, ¿no? Que al final, tú al tener una o varias empresas, para aumentar tus ingresos no necesariamente tienes que recibir un aumento
o caerle bien a tu jefe o algo, que haya algún movimiento dentro de la empresa o obtener algún certificado o algo por el estilo, sino que pues desarrollas tu estructura para que siga creciendo y tus ingresos puedan aumentar. Pero eso va de la mano con algo que es personal y aplica para cualquier tipo de profesionista, que son sus finanzas personales, ¿no? Este, puedes tener empresas millonarias y tú personalmente estar en la bancarrota, que es algo que luego cuando muchos emprendedores, emprendedoras empezamos a crecer y a generar mayores ingresos, pues nos topamos con ese reto, ¿no? De que, bueno, las finanzas de las empresas van súper bien, pero pues yo ya me gasté todo, ¿no? Y eso puede pasar siendo un empleado o siendo un emprendedor, ¿no? Entonces creo que es tomarse muy en serio el rol de, pues emprendedor no es improvisar, no es algo fortuito, no es que viene en la sangre, no. O sea, es una profesión que se aprende, que tiene riesgos y tienes que afrontarlos y sí puedes crecer mucho ya que es tu propiedad sobre la cual estás trabajando o tus propiedades en el caso de que tengas varias empresas o inviertas en diferentes empresas, pero pues no es algo seguro, ¿no? Claro, sí, sí, sí. No, y me parece muy interesante lo que dices, ¿no? Porque no es algo que se debe tomar a la ligera, ¿no? Más por la carga de responsabilidades que tienes. Y pues sí conlleva tener también muchos conocimientos, ¿no? De distintas, pues al final, el conocimiento es el emprendimiento. Me parece interesante el punto de las finanzas personales, como que es algo que en general nos falta a muchos. Bueno, yo desde mi perspectiva veo que más allá de solo jóvenes, también a muchos adultos les falta tener esta conocimiento financiero, esta habilidad financiera, como inclusive el lenguaje financiero. Y para los jóvenes, no sé si puedes dar como tres recomendaciones, tres cosas que todo joven debería hacer para llegar al menos en un nivel base al mundo real y no sufrir con la parte financiera. Creo que algo que recomendaría mucho sería ser muy consciente de en qué estás gastando tu dinero y cómo lo administras. El dinero es una herramienta más, ¿no? Que puedes utilizar para muchas cosas, como utilizas tu celular o tu compu o tu tiempo, ¿no? Es una herramienta. Entonces, algo que es súper útil y te da mucha perspectiva es primero hacer un presupuesto. Siempre tener tu presupuesto anual y tu presupuesto mensual, ya sea que ganes poquito, que ganes mucho, que es el dinero que te dan tus papás, que es el dinero que llega de tu emprendimiento, que es el dinero de tu primer trabajo. Armar tu presupuesto y poco a poco irlo estructurando, ¿no? De acuerdo a cuál es tu proyecto de vida, ¿no? Puede que digas, ¿sabes qué? Lancé mi primera empresa, ya cubrí mis gastos, ya tengo algunos ingresos y es como, bueno, cuál es tu plan de vida? Tal vez tu plan de vida no es vivírtela de fiesta, entonces, pues no te lo gastes todo en salir de fiesta, ¿no? Si te gusta, adelante, hazlo, haz tu presupuesto, determina qué porcentaje de todo tu ingreso mensual quieres destinarle a la fiesta y deja esa parte, ¿no? Pero si tu mayor prioridad es en ese momento, no sé, enfocarte en tus estudios, ¿no? O enfocarte en experiencias, o enfocarte en tu empresa, pues analízalo, ¿no? O sea, bien puedes aportar y pagar más de tu carrera o generar una maestría y que tú la puedas financiar, ¿no? Con esos ingresos. O puedes viajar y tener diferentes experiencias de voluntariado si quieres tener ahí algún proceso de descubrimiento personal. Entonces, parte de una introspección. Primero haces una introspección de, oye, ¿qué es lo que quiero? Me enfoco mucho pues realmente a dónde quiero llegar, cómo quiero dividir mis recursos entre esos recursos, el dinero. Después hago mi presupuesto y pues lo divido de acuerdo a ese plan de vida, ¿no? Que dicho así suena súper fácil, ¿no? Pero ya que estás bombardeado todo el tiempo en TikTok y en Instagram con compra esto y los tenis y no sé qué y el viaje y el festival y que bla, 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 se vuelve un reto, pero al final creo que todos la pasamos en algún punto en donde la regamos en nuestras finanzas y después lo arreglamos si bien nos va, si no buscamos también asesoría y apoyo y hay varias alternativas a las que podemos recurrir en varios casos, pero parte de la introspección y de definir pues
qué queremos hacer con nuestros recursos. Ok, sí, sí, sí. Sí es muy interesante porque más que nada también esa parte de tener presupuesto te ayuda y yo lo que veo, o sea, con mis compañeros y mis amigos, pues esa parte de no saber lo que tú dices, primero no saber realmente en qué están gastando o no valorar en lo que están gastando. Segundo, también mucho aprender, o yo lo que diría es como aprender a postergar esa satisfacción, Ujú. como también saber decir, ponerte límites, ¿no? Y que para eso sirve el presupuesto, ¿sabes? Tengo esto y está bien, como dices, si quieres salir de fiesta, pues hazlo, pero tienes esto, ¿no? Entonces, saberte poner límites. Y regresando un poquito al tema de emprendimiento, ¿qué miedo, o sea, de tu experiencia, porque Jesús tiene muchísima experiencia aquí, o sea, personal, él ha emprendido ya varias veces, por lo que comentas, y además aquí mismo en el instituto ha ayudado a muchísimos emprendedores con sus proyectos. Y me interesa ver como qué miedos normalmente, qué miedos o obstáculos ves que los emprendedores se ponen a ellos mismos. Y ya después, una vez que respondas esta, viene una segunda pregunta. Ok, creo que, creo que el mayor miedo es si vas a vender lo suficiente, Mm, o en algunos casos incluso si vas a vender. Porque existe ese salto muy curioso en donde pasas de que tu emprendimiento sea un proyecto a que sea un emprendimiento, ¿no? Entonces, ahí entran como muchos, cuando estás con el proyecto, son más como diagramas, ideas y planteamientos, en donde más que miedos te surgen dudas mm, que puedes ir resolviendo poco a poco. Pero creo que el miedo, o al menos percibiéndolo también como yo lo percibí en diferentes momentos al emprender, y como lo veo en los emprendedores y emprendedoras que apoyamos acá en el instituto, es que después entra ese miedo de voy a vender y voy a vender lo suficiente. O sea, tal vez si hice mi análisis, todo mi análisis me dice que sí. Si no hice mi análisis y me fui por la libre, tal vez mi intuición me dice que sí, pero después en la realidad no significa solo necesito vender 10, sino necesito vender 10 cada mes y que aumente un tanto por ciento a lo largo del tiempo y que no aumenten mis gastos y que no surjan problemas y que no me cambien de régimen y los impuestos se muevan y que bla, 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 ¿no? Creo que ese creo que es el mayor miedo de cualquier emprendedor o emprendedora y pues es algo con lo que hay que, pues en algún momento se supera, ¿no? Ya que empiezas a ver los resultados, pero es parte del experimento, o sea, es parte del proceso de validación y no hay mejor validación que el tener un modelo de negocios que supera el punto de equilibrio con creces y puede generar utilidad para los socios y para las socias. Ese es como ya el pináculo de la validación, hablando como de teoría de emprendimiento. Y eso no genera seguridad tampoco, porque, o sea, puede que hoy, 31 de mayo, llegas a tu punto de equilibrio y tienes utilidades de no sé cuánto y capital social y ya se pueden reunir los socios y dividirse las utilidades, pero eso no te asegura que el próximo mes vaya a ser igual, ¿no? Entonces, ahí conlleva mucha estrategia financiera de que cuando haya cosecha, puedas guardar parte de la cosecha para seguir cultivando. Y por otro lado, llevar un seguimiento, como lo decíamos ahorita en el presupuesto, que es la parte como más personal para medir cómo vas, qué entra, qué sale, ahorros, inversiones, esto y lo otro. Lo mismo es con la empresa para también poder definir, bueno, qué indicadores me van a decir que ya llegué a un dip, a un pozo, o voy llegando a un pozo en donde mi empresa ya está bajando, está cayendo, ya no le está yendo tan bien y necesito reinventar lo que estamos haciendo, modificar el producto, el servicio, la operación, el mercado. Ahí hay muchos cambios que puedo hacer para salir de ese bajón y preverlo antes de que llegue y tener capital también para reinvertir y personal dispuesto y toda esta parte. O identificar cuándo llegué a un punto de quiebre en donde antes de que empiece a caer en deudas o caer en problemas, pueda avisarle con tiempo a mi equipo, oigan, ya. ya se acerca la fecha de caducidad, no estamos dispuestos a moverle, que a mí me ha tocado, ¿no? Con empresas que ya habían dado lo que tenían que dar y el equipo tampoco estaba dispuesto a hacer como más cosas. Saben que ya llegamos a ese punto, queremos hacer los cambios, sí, no, si sí, pues vamos a darle con todo.
Si no, pues vamos a prepararnos para cerrar de la mejor manera. Si tenemos empleados o empleadas, liquidarlos. Si la empresa se va a poner en suspensión, cómo se va a poner en suspensión. Avisarles con tiempo a los clientes, a los proveedores y todo cerrarlo de la mejor manera. En un mundo ideal no siempre pasa eso, pero cerrarlo de la mejor manera para pasar a lo que sigue, ¿no? Sí. Y creo que también una característica del emprendimiento es que se vuelve un poco adictivo, ¿no? O sea, Sí. ya que abres una empresa, ¿Quieres ya otro? quieres abrir otra y ya te empezó a ir bien con una. ¿Es adictivo o traumático, ¿no? Porque hay quien le va mal en la primera y ya no lo vuelve a intentar y dice, no, esto no es para mí. O el otro que no tiene llenadera, ¿no? El otro que no tiene llenadera, ¿no? Y termina abriendo 10 empresas, ¿no? O muchas más, ¿no? Y está bien. Sí. Pero hay que identificar cuándo vamos bien, cuándo vamos mal y tomar decisiones. Te iba a preguntar que cómo resolver esto, pero creo que ya lo respondiste mucho, muy bien. Y sí, esa parte, o sea, creo que muchas veces también en el mundo del emprendimiento, pues también es un mundo de, así por decirlo, de niveles de estrés altos, ¿no? Y creo que mucho de esto surge por esa parte que tú comentas, porque tienes que estar no pensando solo a un futuro cercano, ¿no? De qué proyecto tengo que hacer este mes, tienes que estar pensando un panorama más grande, ¿no? Entonces tienes que, como tú dices, por ejemplo, si vas a cerrar la empresa, tienes que saber con antelación cuándo vas a cerrar la empresa, para que no se te caiga el mundo encima cuando la cierres, ¿no? Entonces, esa parte creo que es como también otra como problemática ya una vez que estás dentro emprendiendo, es como ese estrés, ¿no? Esa presión que te pudiera generar. Pero siento que como tú dices, se resuelve mucho con previsión, ¿no? O sea, te da seguridad saber que sabes cuál es el paso que viene, ¿no? Sí, digo, no siempre puedes prever todo, ¿no? Pero mientras más escrupuloso o escrupulosa seas en esos indicadores, más sencillo se va a hacer. Y creo que entrando a otra recomendación, aprovechando que mencionabas el punto emocional, que también ahí es un reto como todo el estrés que cargan los emprendedores o emprendedoras, es saber que pues eres, como lo platicamos hace rato, ¿no? Un emprendedor es un profesionista y tu empresa no eres tú, ¿no? El que a tu empresa le esté yendo súper bien no es que tú estés siendo un gran éxito, o que a tu empresa le esté yendo súper mal no significa que eres un fracaso, ¿no? O no significa que si tú no estás, tu empresa no pueda seguir adelante. Entonces, eres parte de una organización, aunque seas el director o aunque seas parte del board o un socio, una socia, lo que sea. Eres parte de una estructura que va funcionando a través de muchos factores que si vas analizando y vas tomando decisiones, pero pues tienes que desapegarte un poquito de esa parte, ¿no? Sobre todo porque, y le pasa a muchos emprendedores y emprendedoras, muchos amigos y amigas, y ha sido, o sea, termina siendo un tema de terapia, de que no solo vas a terapia, de que temas de pareja, familia y mis traumas de la infancia y todo, ¿no? Ya son traumas de emprendimiento también. Y justo es como desapegarte un poco, ¿no? Sí. Desapegarte un poco y entender que son entes separadas y a pesar de que en ciertos puntos tú das la vida por tu empresa y como no tienes un horario, no tienes muchas cosas que sí tienes en un trabajo y tienes más responsabilidades, pues es muy fácil que te absorba y de todo lo que dedicas para tu tiempo, parece que te levantas en la mañana y de ahí en adelante hasta que te duermes todo es para tu empresa y no debe ser así, ¿no? Tienes que entender que hay un momento específico que tú le das a tu empresa, que es un ente separado a ti, a tu personalidad, y otros momentos que tienes que dedicarle a tu familia, a tus amigos, espiritualidad, si se enfocan también mucho en esa parte, a tu salud, y equilibrar tu vida, Sí. que al emprender como justo Pues, estos límites los tienes que construir tú. Al principio es muy complicado, porque tienes que armar tu propia estructura, pero después si te va bien y pasas por muchos errores y problemas, te vuelves muy hábil, porque también te aprendes a adaptar y te conoces. sí, claro. No, y además es justo como este balance sustentable que tienes que encontrar porque, por ejemplo, si le das, o sea, si te intentas balancear demasiadas cosas, a lo mejor sí hay como ciertas cosas que deberías de priorizar y pues si no priorizas ciertas cosas, pues se te puede caer todo, ¿no? Pero es como este balance que tienes que dices tú, y yo lo veo como de una manera sustentable, ¿no? Encuentra un balance en lo que todo funcione, ¿no? Que es como la idea del balance, ¿no? Pero no como balancearlo en tiempos,
balancearlo en calidad, ¿no? Como que todo funcione bien. Y ya, bueno, quería hablar contigo justo este punto, porque estabas hablando mucho de, o sea, esto como de las empresas que, por ejemplo, no podrían generar ventas, o por ejemplo que la gente no se quiere disociar de esas empresas, o les cuesta mucho disociar como esa parte. Porque digo, al final cuando tú creas una empresa es como tu bebé, ¿no? Ujú. Siento que también hay mucho emprendimiento egoísta. Y lo digo de una manera en la que la gente, no con malas intenciones, pero crea su empresa viendo sus necesidades, ¿no? Lo ve como desde un lente muy cerrado y crea su empresa y tiene su empresa y piensa que va a funcionar solamente bien porque es una idea que a él le gusta, ¿no? O por ejemplo que es una idea que esa persona piensa que es buena. Y siento que esas veces, bueno, no siento, eso te limita muchísimo porque uno no entiende realmente a quién, o sea, como a qué va enfocado tu empresa y no estás entendiendo y dando una solución que realmente le va a funcionar a ese grupo, a esa persona. Y por otra parte, eso verlo tan egoísta a la empresa, te hace como centrarte demasiado como en esa parte de empresa y no siento que también eso genera un vínculo como enfermizo con la empresa en el que no te puedes llegar a separar. Otro error muy común creo yo veo, o que siento que cualquier emprendedor debería intentar resolver lo antes posible, es cómo generar una empresa que funcione solita, ¿no? Cómo empezar a generar ese mecanismo y que él se pueda desvincular y que la empresa no se destruya, ¿no? Pero Sí, porque, o sea, como bien lo mencionas, creo que dentro de esa lista que medio platicábamos de habilidades de un emprendedor o una emprendedora, se agrega la humildad y la capacidad de escucha. Porque, por un lado, para desarrollar un producto o un servicio exitoso, si hablamos como de etapas de ideación y lanzamiento, todo buen desarrollo de producto o servicio arranca por la empatía. No arranca por una idea que se te ocurrió con tus cuates en la fiesta o en la regadera o que tú solo lo necesitas solo tú y porque salió de tu cabeza es increíble, sino arranca de sentarte y decidir este tipo de personas, qué les está pasando, cuál es su contexto, voy a escucharlas, voy a ayudarlas y esa solución como genera un valor, va a haber un intercambio de valor y por lo tanto puede haber ahí un pago a través de B2C, B2B, B2C, B2B, bla, 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 los diferentes esquemas que pueden existir, pero parte de la empatía, parte de escuchar problemas, de escuchar necesidades, de escuchar cómo está el contexto de diferentes personas o empresas y poder ofrecer soluciones. Eso en las etapas de lanzamiento y de ideación. Después que vienen ya las etapas de crecimiento y consolidación, pues hay que mantener esa escucha activa porque el mercado sigue cambiando y evolucionando constantemente, entonces las soluciones también tienen que ir cambiando, evolucionando. Y en la parte operativa, ya sea dentro de la empresa, va a haber un punto en donde, si es que así lo decides, puedes no decidirlo así, ¿no? Pero genera también varias ventajas. Tú ya no participas dentro de la operación de tu empresa, sino te formas parte solo de un comité administrativo o directivo que va tomando decisiones y tienes tus acciones, ¿no? Que es a lo que tal vez muchos emprendedores o emprendedoras aspiran. Pero eso conlleva también un acto de humildad muy fuerte en decir que tu empresa va a tomar un camino que no necesariamente tú vas a decidir, ¿no? sí, Es como cuando, haciendo la misma referencia de los hijos, es como cuando ese bebé, que era tu bebé, que antes tenías que darle leche y levantarte en las mañanas y llevarlo a la escuela y enseñarle que estaba bien y que estaba mal y estar ahí detrás de ellos. Ese bebé ya tiene 18, ya entró a la universidad y fue a ir a vivir a otro estado y va a tener novia, novio, no sé qué, va a tener otros amigos, puede que se vaya de fiesta y pierda el control, puede que crezca un montón, pero al final va a ir tomando su propio rumbo y tú vas a estar ahí como para guiar desde afuera, pero ese guiar desde afuera también significa que tienes que dejar sí. que descubra su propio camino. Sí, sí. Y no es tan fácil. O sea, y a mí de lo que he hecho en estos últimos meses, en invierno decidimos, ¿no? O sea, ya no me puedo involucrar en la operación porque si no la empresa ya no puede, o sea, o me meto en la parte operativa o me meto más en la parte de estrategia y crecimiento de la empresa, ¿no? Y decidí desvincularme y toda esa parte operativa la tengo resuelta. Y ha sido, aunque al principio es como, bueno, ¿cómo vas a ir dejando esas partes? Han sido de las mejores decisiones que he tomado, porque ahorita mi empresa funciona sola. O sea, esa parte,
así como entra un cliente, ya no me tengo que preocupar de mucho. Y yo más que nada me enfoco en cómo crecerlo, ¿no? Entonces creo que es esa parte de delegar responsablemente y cómo quitarte esas presiones. Oye, ahorita hablabas como de los pasos, ¿no? De los procesos y como la parte de planteación de idea, el crecimiento. Vamos a llegar a ese punto, pero primero que nada, como, me gustaría hacer como pasos concretos, ¿no? Para empezar a emprender, porque la gente como que dice, está mucho ese mensaje, empieza a emprender, pero muy pocas veces se dice como de, bueno, haz estas cosas, o a veces es demasiado específico, no es como, ah, bueno, haz este modelo de negocio y tal, tal, como que se ha cerrado muchísimo el emprendimiento, pero creo que a veces también se deja demasiado abierto. Entonces me gustaría saber, la otra vez que estábamos hablando te pregunté, oye, una recomendación, ¿no? Para empezar a emprender y me dijiste, pues empezar, ¿no? Y que es una parte súper importante. Entonces mi pregunta ahora es, una vez que ya empezaste, ¿cuál es el siguiente paso más importante o la cosa más importante después de ya haber empezado? Ok, sí, si fuera ya como empezar, que es empezar con ventas, por ejemplo, yo creo que un paso muy importante, bueno, hay como paréntesis grande, es que luego hablamos como mucho de pasos en emprendimiento porque es como la manera más sencilla de verbalizarlo, pero pues hay que entender que el emprendimiento no es como así, sino es como así. O Sí, sea, no es una ley, sí, ¿no? claro. Y el que diga que tiene una ley o que tiene un proceso comprobado, te está cometiendo un error, ¿no? O sea, no Sí, hay un solo camino para emprender. Pero una vez que ya comenzaste, muchas veces, en las empresas que a mí me ha tocado estar asesorando, comienzan, con algunas ventas pequeñas, que van teniendo amigos, familiares, y poco a poco van llegando a venderle a su cliente ideal, ¿no? O a un cliente potencial que descubren a lo largo del camino, mm, en donde ya no les están comprando porque los conocen o porque se caen bien o por cualquier cosa, por la idea. sino, ajá, porque realmente le está aportando valor a la gente o a las empresas. Y eso está muy padre. Entonces, cuando empezamos a descubrir eso, hay que llevar un tracking muy específico del proceso, porque normalmente si haces como todo tu análisis y service blueprint y todo, tienes como muy claro cuál va a ser como todo tu proceso de operación. Pero ya cuando lo traducimos a la operación real, pues siempre hay parchecitos ahí, cosas que haces, es, bueno, mientras crecemos lo vamos a hacer así y lo vas a ir arreglando, ¿no? Pero ese tienes que llevar ahí como un seguimiento muy claro de ese mientras crecemos es ahorita, entonces mientras crecemos tengo que ir haciendo ajustes, ¿no? Y tengo que ir analizando si esos ajustes en la operación también me ayudan a seguir manteniendo una rentabilidad y un crecimiento a través del tiempo. Y luego también la estructura humana que hay detrás de ese proceso, de esa tecnología o de esas infraestructuras o lo que sea, está bien estructurada, ¿no? Y a eso se le llama gobierno corporativo. Entonces, al principio arrancar cuando eres un pequeño emprendedor o emprendedora que en México funciona como persona física con actividad empresarial, tal vez no hay muchos socios, no hay muchos puestos, hay varios todólogos o todólogas dentro de la empresa, pues es un poquito complicado, pero no tienes que perder de vista que tienes que tener como esa estructura de, pues sí, gobierno corporativo en donde hay personas con roles específicos, con tareas específicas, con objetivos específicos, con indicadores específicos, que hoy esa estructura y ese organigrama que tienes diseñado ahí en tu Miro, que son 25 personas, pues lo está sacando 5 personas, ¿no? Y cada quien tiene un rol, pero poco a poco conforme vas creciendo, vas decidiendo estratégicamente, bueno, ya nos alcanza para incorporar a una persona más, vamos a incorporar a una persona más y vamos a entrar a esta parte que por indicadores estamos flaqueando, ¿no? Y vamos creciendo de acuerdo a ese gobierno corporativo y con esa estructura. No tiene que ser una estructura súper rígida de que lo diseñé así hoy y en un año tiene que estar así. No, puede ir cambiando, tal vez te das cuenta de que tu departamento de ventas se tiene que estructurar diferente porque conforme interactuaste con tu cliente cambiaba el proceso y bla, 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 bla. Puede haber muchos cambios, pero no dejar de vista que tienes que tener bien diseñada y aplicada una estructura de la empresa, ¿no? Y como armas una casa en donde hay áreas de soporte, hay varillas, hay techos, hay toda esta parte, lo mismo tienes que hacer con tu empresa
y puede que ahorita arranque y sea un cuartito con un techo de lámina, y vas resolviéndolo y la fachada está bien pintada y atrás no está tan padre y así, que después pues ya la pintas bien, abres más cuartos, agua, instalaciones, predial, no sé qué, este rollo, luego sí, pues el jardín para que la gente descanse y todo esto. Es parte de ese gobierno corporativo que vale mucho la pena que los emprendedores o emprendedoras estudien y lo comprendan bien para construirlo dentro de su empresa y no sigan operando solo tapando las fugas y sacando la chamba, sino construyendo algo y sembrando algo que va a perdurar y que va a existir a lo largo del tiempo. Creciendo con la estructura. Sí, de hecho me parece muy interesante la respuesta, porque creo que mucha gente como que se podría haber imaginado como, no sé, alguna respuesta así muy cliché, ¿no? Como, no, pues una vez que ya estás operando, no sé, tienes que hacer, no sé, empieza a generar más marketing digital y empieza a hacer anuncios o quién sabe qué. Pero la parte de la estructura, o sea, si yo pudiera regresar, yo cuando empecé no tenía ni idea qué estaba haciendo, o sea, sí, ni idea, absolutamente. Y pues poco a poco fuimos como agarrando un poco más de idea. Tuvimos un periodo de crecimiento muy grande, pero en ese crecimiento pues no había estructura todavía en la empresa, así por decir. Y ahí fue cuando me di cuenta, ok, si seguimos creciendo así, no vamos a poder seguir, ¿no? Y ahí fue cuando dijimos, ok, empieza una reestructuración y de ahí hasta ahorita ha sido un proceso de reestructuración. Y es a veces frustrante porque pues ya no estás creciendo con la misma velocidad, pero de alguna manera también sabes que la empresa ahora tiene mucho más potencial para crecer. No, o sea que el techo, como tú dices, ya no es el techo de una choza, ¿no? Ahora es el techo a lo mejor de un edificio. Ujú. Entonces tienes muchísimo más espacio para crecer. Y esa parte me parece importantísima y eso, o sea, que todos los emprendedores tengan una estructura. Entre más conozcas tu negocio por dentro y las operaciones, los pasos, lo demás se resuelve mucho más sencillo. Y ahora, ok, esta es como la cosa más importante. Si pudieras poner como 4 pasos para emprender, ¿cuáles serían? Yo creo que, digo, como lo estábamos platicando ahorita, ¿no? O en las otras pláticas paralelas, empezar. O Sí, sea, número uno, empezar. O sí, claro. sea, lánzate, hazlo con miedo, sin miedo, pero ve y hazlo. Paso dos, de lo que ya hiciste, aprende y mejora y estructura, ¿no? Paso tres, que creo que es muy importante, consolida un equipo, Mm, ¿no? Consolida un grupo de personas que pueden ser tus socios, socias, gerentes de confianza, con los cuales tal vez no tienen todas las habilidades que quisieras tener del equipo ideal, pero confías completamente en ellos y ellas están comprometidísimas con la visión de la empresa y son parte de. Y creo que como cuarto punto podría ser el mantener un ojo en el presente y el otro en el futuro, mm, por así decirlo. El no salir completamente de la empresa y desapegarse por completo, sino poder darse, a pesar de no dedicarle el mismo tiempo, poder tener una percepción de cómo está la empresa por completo, pero también tener otro ojo en el futuro en ver qué es lo que va a pasar tanto con esa empresa como con otras que pueden surgir en el futuro, ¿no? Como emprendedores o emprendedoras. Entonces, esa dualidad ya del cuarto punto, sí, ya ahí es cuando se empieza a poner interesante. interesante y lleva a una complejidad también de mentalidad importante, pero pues ya son etapas más avanzadas, ¿no? Primero empezar, aprender y estructurar, consolidar un equipo, consolidar las personas y el tercero ya es mantener esa visión coherente. Sí, claro. Oye, ya como todo el contrario, si tuvieras que decir una cosa que que un emprendedor nunca debería hacer, como así por decir, una cosa que es como un lugar oscuro que nunca deberías acercarte, algo que nadie debería hacer. Creo o sea, hay muchas cosas con las que hay que tener cuidado, como todos los scams de redes de mercadeo y todo ese tipo de cosas que en las que hay que tener cuidado, que les recomiendo revisarlas. Pero hablando de que ya superaste como esa parte, ya entiendes un poquito más y quieres abrir tu empresa
de lo que sea. Creo que el mayor riesgo que yo les compartiría en etapas iniciales es, pues, no te quedes en el laboratorio, por así decirlo. O sea, no te quedes en no, pues es que voy a validar y voy a validar con encuestas y voy a no sé qué y que la prueba y que y que investigar y te das cuenta y llevas Meses y meses valorando. o años, ¿no? O sea, me ha tocado asesorar emprendedores que llevan, no, es que llevo con mi proyecto 2 años, ¿no? Y es como, bueno, ¿cuánto llevas de ventas? Y no sé qué, no, pues es que llevo Valida. 5,000 personas entrevistadas. Ok, pero nadie te ha comprado nada. No, pues, ¿qué pasó, no? O sea, o te dio miedo, te da miedo salir allá a vender, o te estás dando cuenta de que no está jalando y tienes que dejarlo ir, ¿no? Entonces, no te quedes ahí estático, toma decisiones, haz las cosas que se tienen que hacer, tampoco dar pasos sin guarache, por así decirlo, pero haz las cosas, Sí, claro. haz las cosas, toma decisiones en tiempo y decisiones informadas, pero no te detengas. Además, esa parte de validación que tú hablas, para la gente que siga intentando buscar validación de su idea, siento que la mayor validación que realmente puedes obtener es si te compran o no. O sea, porque al final tú le puedes presentar a alguien, puedes hacer un focus group, puedes hacer una entrevista uno a uno, puedes hacer encuestas, le puedes presentar tu idea y te pueden decir, está padrísimo, esto es revolucionario. Pero una vez que le pones ese price tag y una vez que lo empiezas a comercializar y vender, la prueba real es cuando sí te van a comprar, ¿no? Y da muchísimo miedo, ¿no? Da muchísimo miedo porque también, pues así da miedo que vaya a fracasar tu idea. Pero no se valida nada como eso, ¿no? Y pues si te dejan y por ejemplo, si te dejan de comprar o no te compran es porque está mal y aunque hayas hecho, como dices, 5,000 encuestas, que se me hace una locura, ¿no? Para ver los procesos de validación, aunque esas 5,000 encuestas hayan salido muy bien, pues a lo mejor una vez que empiezas a vender te das cuenta de que hay cosas que cambiar. Y creo que ahí es cuando salen los cambios más sustanciales, ¿no? Y está bien, o sea, mejor darse cuenta ahorita que hay cosas que no funcionan para tomar decisiones y cambiarlo, que seguir postergando el tomar riesgos, ¿no? No, y además, por ejemplo, viéndolo desde esa perspectiva, la gente lo ve como una perspectiva negativa, ¿no? Oye, estoy lanzando, ya lo voy a lanzar, ¿y qué tal si no me compran? Pero ¿por qué lo ven desde esa perspectiva y no lo ven? ¿Y qué tal que sí te compran, no? O sea, pues es lo mejor, ¿no? Es la mejor forma de validarlo. No solo estás validando tu producto, y además te van a pagar por hacerlo, ¿no? Entonces, pues digo que es una muy buena oportunidad y pues que ningún emprendedor se lo debería perder. Y bueno, Jesús, por cuestiones de tiempo, creo que ya lo tenemos que cortar, pero muchísimas gracias y salieron cosas muy interesantes. No, pues muchas gracias a ustedes por la invitación y espero que haya salido algo interesante para las personas que quieran abrir claro. una empresa o que les gusta conocer sobre esto. Jesús, si quisieras dejar alguna información de contacto. Sí, pueden encontrar bastante información en torno a emprendimiento en Instagram, siguiendo a Emprendimiento Tech, @emprendimiento.tech, y ahí hay un montón de recursos e información, y tanto yo como cualquiera de mis colegas puede apoyarles en su proceso, o digo, si quieren conocer más de mis proyectos y empresas fuera del apoyo emprendedor, pueden seguirme en LinkedIn como Jesús de la Vega, y también ahí comparto bastante contenido, o pueden mandarme un mensaje y con mucho gusto platicamos. Perfecto, los ponemos en el video. Súper. Muchísimas gracias, Jesús. Gracias. Gracias.